agradecer vuestra presencia en esta tercera edición de la segunda semana de la ciencia, organizada por el Ateneo. Y en el apartado de agradecimiento, pues agradecer fundamentalmente al ideólogo de esta semana, a Serafín Paz, que fue el que tuvo la iniciativa hace un año de que promover desde el Ateneo esta Semana de la Ciencia, y al organizador Diego Jiménez, que son los dos que han elaborado este programa. Y dentro del agradecimiento, pues también agradecer que a la hora de la organización, en la que ha participado lógicamente Diego, me ponga en la mesa al lado de dos personas, Francisco Doña, amigo de toda la vida, y Belén García, que es la hija de un gran amigo, y que su colaboración con el Ateneo, pues prácticamente la familia está colaborando de una manera envidiable. Yo voy a hacer una presentación de ellos. Yo no me voy a presentar porque soy impresentable, pero voy a hacer una pequeña presentación de los dos, y yo hablaré y después le daré paso para que ellos sean los que intervengan con sus ponencias. El profesor Francisco Doña es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, especialista en Medicina del Trabajo. Ejerce como médico del trabajo en Jerez de la Frontera. Ha trabajado en uno de los mejores sectores que hay, que es el sector vitivinícola, en la bodega de Pedro Domé, y actualmente es médico del Corte Inglés. Ha sido profesor de Fundamentos de Salud Laboral en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Jerez y profesor asociado de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Cádiz. Al entrar le ha hecho una foto a su querido profesor Antonio Orozco, que es un poco el que ha marcado su trayectoria y su amor no solamente por la medicina, sino por la historia de la medicina. Obtuvo el premio de ensayo de Caja de Ahorro de Jerez en 1986 y tiene diversos premios de la Academia, tanto de Medicina de Cádiz como la de Medicina de Sevilla. Es académico numerario de ambas academias y también académico honorario de la Real Academia de San Dionisio de la Ciencia, las Artes y las Letras de Jerez de la Frontera. Él nos va a deleitar, y yo creo que nos va a deleitar, con una conferencia que se llama Mirando la Medicina a través de la pintura. Y la tercera intervención correrá a cargo de Belén González García Negroto, que va a versar sobre ciencia, técnica y bellas artes. Ella estudió bellas artes en la Universidad de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, especializándose en restauración y conservación de bienes culturales. Es doctora en Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz en 2009, y su obra artística se centra en la investigación de los pigmentos naturales, como diría que es de casta le viene al galgo. Recibe una fuerte influencia en el mundo de la Bauhaus y en la pigmentación natural, así como de diferentes pintores del arte contemporáneo. Será la nueva cartelista del Cartel de las Glorias de Cádiz en 2023, cuya obra se presentará el próximo 18 de abril en la Iglesia de Santiago. Colaboró en la publicación de los siguientes trabajos editados dentro del grupo de investigación Centro de Estudios Documentales Luis Gonzalo. Ha realizado estudios e investigaciones en las patentes realizadas por el profesor Dr. Luis Gonzalo sobre la investigación de tejidos en cerámica y pertenece al grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, el grupo GEA, Historia Actual. Y con estas dos presentaciones, pues el impresentable va a hablar. Y va a hablar sobre la medicina, el arte y la naturaleza. Hace unos días, en un periódico en El País, Valeria, esto de la informática, me acuerdo, para verla. La ignorancia es muy osada. Hace unos días cayó en mi poder, en el periódico El País, un artículo que hablaba sobre los poderes de la ciencia. En esta Semana de la Ciencia lo que intentamos es cómo la ciudadanía se mueve y conoce el tema de la ciencia. Pues aquí lo que se publicaba era una encuesta que se ha desarrollado en diferentes países europeos, patrocinada por la fundación del banco, el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Es una encuesta que lo que intenta es valorar cuál es el conocimiento que los ciudadanos europeos tienen de la ciencia y cómo valoran ellos lo que es el tema de la ciencia. Y vemos que dentro de esta encuesta los resultados pues, son bastante gratificantes con respecto al tema del conocimiento y el valor que la ciudadanía le da a la ciencia. La ciencia es percibida por la gran mayoría de los ciudadanos europeos como el conocimiento más objetivo, el más veraz, el más válido, y se asocia con el progreso material, el bienestar y la mejora continua de la salud. Por lo tanto, la ciencia muchas veces pensamos que no tiene ese reconocimiento por parte de la ciudadanía, pero con esta encuesta vemos que tiene bastante reconocimiento. Y en ello vemos, se sacan algunos datos que son importantes. La ciudadanía comprende algunos de los conceptos científicos fundamentales. O sea, eso de que somos ignorantes con respecto a la ciencia, pues no es tal, ¿no? Está familiarizada con los grandes científicos de todos los tiempos. Encuesta en la que se preguntaba por científicos como Einstein, como Pascal, como otros científicos, no solo contemporáneos, sino científicos también antiguos, y tenían conocimiento. Había un consenso importante con respecto a que el motor del progreso lo tenemos en la ciencia. O sea, sin ciencia, el progreso de la humanidad, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista de las condiciones de vida, pues no se produciría. La ciencia es la promesa para todos los problemas que se nos pueden plantear. Y la ciencia y la tecnología son las que nos pueden salvar de los retos a los que nos vemos enfrentados. Fundamentalmente, en la encuesta uno de los retos que eran fundamentales era el tema del cambio climático y los problemas que tan acuciantes y con tanta gravedad se nos están presentando, ¿no? Y dentro de los científicos profesionales, fijaros, había los que eran altamente confiables, eran dos, los médicos y los ingenieros. Tenemos la suerte hoy que en mi mesa va a haber dos, un médico y un ingeniero. Por lo tanto, estamos en el parangón de lo que dice la encuesta, ¿no? Y eso dentro de todas las profesiones que se valoraban, que eran del orden de 11 profesiones. La contribución de la ciencia es fundamental para el bienestar de cada país. Y después había un dato en el que España no salía muy bien parada, que era la ciencia, la historia y la identidad de los países. España no se identificaba con sus científicos. Sí se identificaba Alemania, sí se identificaba Italia, se identificaba Francia, Alemania la que más se identificaba con sus científicos. En cambio nosotros nos identificamos con nuestros artistas y con nuestros literatos. O sea, es un país más de humanidades que de ciencia, ¿no? El apoyo preferente y no exclusivo a la ciencia finalista. Ayer en el debate se hablaba de lo que eran las ciencias básicas y de lo que eran las ciencias aplicadas. Aquí la ciudadanía habla de que incluso no conoce o no valora única y exclusivamente lo que es la ciencia aplicada, sino que también valora lo que es la ciencia básica. División de opiniones sobre la regulación de la ciencia. Aquí la más escéptica era España. España era la que más, de todos los países encuestados, la que más problemas planteaba con respecto a la regulación administrativa o la regulación legal con respecto al tema de la ciencia. Y otro dato tan muy importante, y era el tema de ciencia, religión y ética. Los españoles eran los que más desconfiábamos y más veíamos que la ciencia podía tener ciertas connotaciones éticas o ciertas connotaciones religiosas. Eso no ocurría ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en el resto de los países, ¿no? Y con respecto a la confianza que se tiene con instituciones que pueden considerarse como instituciones científicas, pues en España la mayor valoración se le daba a la medicina, ¿no? Eso, la encuesta esta se ha hecho en el año 2022, los problemas que estamos teniendo con la sanidad pública, pues lógicamente hace que de una forma muy acelerada y yo creo que no merecida, está bajando muchísimos puntos lo que es la valoración que los ciudadanos hacen de nuestro sistema sanitario, sobre todo el sistema sanitario público. Y el título Medicina, Naturaleza y Arte, pues aquí tenemos las tres diosas que yo creo que son las que nos deben marcar y que nos ilustra, y una de ellas pues es la que da nombre a nuestro Ateneo, ¿no? La diosa Atenea, la diosa Artemisa, que es la diosa Atenea, la diosa del arte, la diosa Artemisa, la diosa de la naturaleza, y Asclepio, que era el hijo de Apolo. El otro día Lola Muñoz nos deleitó con una conferencia magistral en la que se hablaba de la ascendencia de Apolo y de cómo Asclepio, que era su hijo, el que es reconocido desde la antigüedad como dios de la medicina,
que es el Esculapio de los romanos. Como la medicina y el arte dicen que parten de un mismo tronco. Ambos tienen un origen en la magia, basado fundamentalmente en la omnipotencia de la palabra. Yo creo que la palabra, decía Marañón que el elemento fundamental de un médico es la silla, el instrumento clínico por excelencia. Yo, aparte de la silla, pondría también lo que es la palabra. La palabra, el lenguaje y la comunicación médico-paciente es lo que verdaderamente nos salva muchas veces de ese padecimiento que muchas veces no podemos preguntarnos de dónde viene y hasta dónde nos va a llegar, ¿no? Por lo tanto, la palabra es una fórmula mágica que, debidamente pronunciada y debidamente utilizada, nos puede llevar al grado máximo de salud, o nos puede llevar incluso a la negación absoluta de la salud, que podría ser la muerte. Esto de la palabra, hoy día en la relación médico-paciente, como veremos a continuación, pues prácticamente deja de ser el elemento fundamental de comunicación entre el médico y el paciente. Son muchas pruebas de imágenes, son muchos datos analíticos, muchos informes clínicos. Los pacientes acumulan un dossier en su casa, pero posiblemente la palabra, que es la que verdaderamente muchas veces cura, no es el elemento fundamental de la relación médico-paciente. Ahí, en el programa nuestro aparece esta frase. En el programa de la Semana de la Ciencia aparece esta frase, de Voltaire: el arte de la medicina consiste en mantener al paciente en buen estado de ánimo mientras la naturaleza lo va curando. Decía un amigo mío que la gripe se puede curar de dos maneras: dura una semana con tratamiento y 7 días sin tratamiento. O sea que prácticamente son enfermedades que muchas veces diagnosticamos muy bien, y eso se ve muchas veces en enfermedades de tipo neurológico, en la que se hace un diagnóstico perfecto, pero después, a la hora del tratamiento, resulta de que nos vemos totalmente desarmados y no podemos dar la respuesta que el paciente requiere, ¿no? Enfermamos en distintas etapas de nuestra vida, y la de ser paciente es una experiencia común. Los médicos siempre estamos en un lado de la mesa, pero a veces tenemos que traspasarnos al otro lado. He dicho y reconocido por parte de todos que los médicos somos los peores pacientes, porque de estar tantos años en un lado de la mesa no somos capaces de trasladarnos al lado contrario, ¿no? Enfermamos en distintas etapas de nuestra vida, pero ¿quién es el hombre que se nos acerca y pronuncia unas palabras de las que dependen tantas cosas? Lo escuchamos pendiente de la salvación, le atribuimos un poder que tal vez no le corresponda. Es un mago, un chamán o alguien al que su profesión sitúa por encima de los simples mortales. Eso es una definición de médico, no del médico del que veremos a continuación, de los médicos actual, si era un poco el médico renacentista o el médico de principios del siglo XX o finales del siglo XIX, al que se le atribuían un cierto poder mágico que hacía que lógicamente pudiera curar y pudiera sanar. Os recomiendo un libro que se llama Catarsis, que es un libro de un polaco, sobre el poder curativo de la naturaleza y el arte. Cuando estuve buscando bibliografía, pues vi este libro, me lo he leído, y la verdad que es un libro que en sus capítulos merece la pena, porque lógicamente te da una serie de pinceladas de la relación que puede existir entre el arte y lo que es la medicina. Y dice: el artista y el médico concentran su atención en un fenómeno externo por dominarlo visual e intelectualmente, y así poder solucionar un problema. Eso es lo que hace el médico. El artista resuelve cómo expresar lo observado desde la creación visual, y el médico investiga cómo restablecer la armonía física o mental a quien lo requiere. Eso viene un poco a colación de lo que veremos después, que es lo que decía Hipócrates, que fundamentalmente la salud se pierde cuando enfermamos, y la enfermedad la atribuye o la parangona, por así decirlo, con la fealdad. Una vez que se restaura y se elimina esa fealdad, volvemos a la salud, que podríamos interpretar como lo que es la belleza, ¿no? Puesto que la enfermedad es una confesión del cuerpo, los médicos han intentado penetrar en el cuerpo para encontrar la causa del mal. Prácticamente casi toda la medicina de la Edad Media y de la Edad Moderna se basaba fundamentalmente en la anatomía, como veremos a continuación. Y ahí vemos imágenes de obras que son prácticamente referentes en lo que es la historia de la medicina, la obra de Andrés Vesalio, de Humani Corpore Fabrica, lo que es la fábrica, interpreta lo que es el cuerpo humano como una fábrica. Tiene siete volúmenes,
y es una obra maestra porque tiene ilustraciones de los talleres de los maestros renacentistas de la pintura, de la escuela de Tiziano. Por lo tanto, aquí la interpretación de la medicina y como texto de medicina se utilizaban obras que prácticamente eran obras de arte, ¿no? A partir de ese momento empieza lo que es lo que se dice, ¿no? La medicina era arrojar luz en las tinieblas encerradas para siempre por los tegumentos humanos. Hay que abrir y ver. Y a partir de entonces empieza lo que es toda la escuela anatómica y toda la escuela de disección, en la que prácticamente lo que se intentaba era buscar la enfermedad y buscar las causas de la enfermedad en ese cuerpo fallecido, en ese cuerpo que había muerto, ¿no? Como he dicho antes, toda la ciencia médica se basaba fundamentalmente en la anatomía, y a esta se le fueron añadiendo una serie de disciplinas: la fisiología, la microbiología, la farmacología. Ayer vimos cómo la estadística y la bioestadística es un elemento matemático fundamental que nos sirve para dilucidar y para investigar con respecto a lo que es el tema de las causas de la enfermedad y las progresiones y los tratamientos que se van realizando. Aquí y tenemos a nuestro amigo Serafín, que como buen matemático todo lo intenta pasar a su terreno, llevárselo a su terreno. Pues el físico polaco Andrzej Starukiewicz, el nombre es para ponerlo en carnet de identidad, pregunta, dice: ¿tiene la medicina la posibilidad de convertirse algún día en física? Es decir, de definir cuantitativamente los fenómenos observados y llegar a ofrecer una imagen precisa, una imagen matemática de la realidad. Probablemente, y es mi opinión, y probablemente Serafín después me pregunte y me rebata, y aceptaré su réplica, de manera grupal probablemente podamos aplicar la matemática, pero de manera individual es muy difícil. En medicina es una ciencia de probabilidades, es una ciencia de posibilidades, pero es una ciencia segura. O sea, el sistema sanitario, el médico, te puede ofrecer todas las posibilidades posibles para la curación. Ahora, garantizarte la curación, nadie te la puede garantizar. Podemos hablar de probabilidad a nivel grupal, podemos hablar de probabilidades a nivel individual, pero ese 0,1% de probabilidad de que la cosa no salga bien sigue siendo una probabilidad que existe, y hay gente a que le toca el sorteo y hay gente que le toca el sorteo, pero en este caso el sorteo no es el deseado, ¿no? Hipócrates decía que la enfermedad es una desarmonía que afea la hermosura. La tarea del médico consiste en restituir la hermosura a las formas del cuerpo. El ejercicio de la medicina se asimila al del arte. Es un oficio duro y el arte es difícil, lógicamente. Y una de las cosas fundamentales que yo creo que aunan tanto el arte como en la medicina son los sentidos. El arte, la medicina y los sentidos: el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto. El arte, el perfume, es un arte. La pintura y la escultura se ven con los ojos. La música se oye con los oídos. La gastronomía se disfruta con el paladar, lógicamente. Y el tacto, bueno, el efecto curativo de las caricias, yo creo que es más que probado, ¿no? Y con respecto a la medicina, dicen que uno de los elementos más denostados por parte de la comunidad científica es que uno se autocite en un artículo, ¿no? Pues yo he tenido la osadía de autocitarme en un artículo que publiqué hace 3 o 4 días, hace unos 10 o 12 días, en la revista Médico y Paciente. El artículo de opinión se titulaba Con los 5 sentidos. Y demandaba un poco ese médico antiguo que es capaz de emplear los 5 sentidos cuando se enfrenta al paciente. En el artículo hacía referencia a Thomas Willis, que en el siglo XVII descubrió la diabetes. La diabetes se había descrito en los papiros de Eber, 1500 años antes de Cristo, en la época egipcia, pero este médico tuvo la osadía de mojar el dedo en la orina de un paciente diabético. Chupó y vio que aquello estaba dulce, y a partir de ese momento empezó a decir que efectivamente la diabetes consistía en un aumento de azúcar en sangre y que se eliminaba por la orina. Y después el médico francés Landré Bauer, del siglo XVIII, hablaba de que el médico tiene que memorizar los olores de los pacientes, y con los olores era capaz de diagnosticar la halitosis, el olor, y muchas veces hablamos de la cetoacidosis, hablamos del fetor hepático,
hablamos del fetor uricémico, o sea, esos olores que lógicamente hacen que el sentido del olfato, que dicho sea de paso es el más rudimentario que tenemos en nuestro organismo, sirva como elemento diagnóstico o como prueba diagnóstica a la hora de enfrentarnos con un paciente. Y a modo de referencia, pues el Premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2021 se le ha dado a dos científicos, a David Julio y Ander Patopaín, por el conocimiento del sentido del tacto. Por lo tanto, estamos hablando de que los 5 sentidos son fundamentales a la hora tanto del arte como de la medicina. En el encuentro con el enfermo, el diálogo con él, la anamnesis y el examen minucioso son fundamentales. Y todo eso implica una serie de señales y una serie de información que el médico debe saber interpretar y debe saber catalogar en todo momento. Dicen que el gran médico se mueve por el mundo de las enfermedades con la misma soltura con que la persona agraciada con un oído absoluto lo hace en el espacio tonal y en un espacio velado a los demás. La ciencia sostiene que el destino no está escrito en las estrellas, sino que está escrito en nuestros genes. Y de hecho, ayer se habló en la conferencia que dio Antonio Leopoldo Santi Esteban, hablaba fundamentalmente de cómo esas alteraciones genéticas y esas alteraciones a nivel de los cromosomas son capaces de provocarnos enfermedades tan graves como la de la que se habló ayer, ¿no? Suspendido entre la ciencia y el arte, el médico está en un cruce de caminos, ya que por regla general estas dos actividades humanas se pueden considerar contradictorias. No le incumbe al arte buscar la verdad, eso es cosa de la ciencia. La ciencia debe aportar conocimientos claros y seguros, los cuales constituyen la única defensa contra el miedo y la angustia. En cambio, el objetivo del arte no es solucionar los enigmas, sino preparar nuestros sentidos para el deslumbramiento y el asombro perpetuo. Decirle al mundo la palabra conciliación, hablarle de júbilo y encontrar la armonía. La armonía y la belleza a la que nos hacía referencia Hipócrates cuando hablaba de que la enfermedad única y exclusivamente es un afeamiento del cuerpo. Ayer Amelia lo hablaba y hablaba de la relación con el medio ambiente, ¿no? Pues ya Paracelso en el siglo XV hablaba de que el equilibrio, la mejor salud y la mejor definición humanística de la salud es el equilibrio del ser humano consigo mismo y con su medio ambiente. O sea, cuanto más en armonía estemos con nuestro medio ambiente y con nuestro entorno, mayor grado de salud tendremos y, como bien decía ella, mejor beneficio provocaremos y reportaremos a esta medio ambiente y a esta naturaleza tan denostada por la mano del hombre. Esto dedicado a nuestro amigo Serafín, lo decía Einstein: la materia animada y la claridad son polos contrarios que se repelen. O sea, parece como la vida y lo que es la claridad prácticamente están contrapuestas. O sea, siempre nos quedará mucho por saber y por mucho que vayamos investigando, siempre habrá un lado oscuro al que no nos podemos enfrentar. No todo lo que se cuenta puede ser cuantificado, ni todo lo que puede ser cuantificado se cuenta. Por lo tanto, ahí estamos en esa disyuntiva, ¿no? Y nos enfrentamos fundamentalmente, cuando hablamos de medicina, hablamos de arte, hablamos de naturaleza, nos estamos enfrentando a un nuevo modelo de relación médico-paciente. Y en ese modelo de relación médico-paciente hemos pasado de un modelo totalmente paternalista, en la que el médico se encontraba por encima y lo que daba consejos paternalistas para que el paciente curara, y hemos pasado a una situación en la que relaciones ya son relaciones igualitarias. Ya el médico con el paciente hablan de tú a tú, ya no hay uno encima y otro abajo, ya están a un mismo nivel. Y otra de las cosas fundamentales que hay, y es que en todos los tratamientos, prácticamente, antes los tratamientos eran impuestos y el paciente lo aceptaba con mucho agrado. Usted tiene que tomarse esto, y el paciente era cumplidor y se lo tomaba. Hoy día todos los tratamientos entran en el capítulo de las negociaciones, y el paciente negocia con el médico negocia con el paciente y llegamos a un acuerdo. Acuerdo que muchas veces incluso se firman en un consenso. Y eso se ve muchas veces en determinados tipos de patología psiquiátrica, patología de adicciones, en la que se firma un contrato de adhesión con el tratamiento. Y para terminar, pues hacer una reflexión sobre Sir William Osler, el padre de la medicina moderna, y se puede considerar que es el padre de la medicina interna actual, fundador del Johns Hopkins Hospital. Y él, en un discurso que decía a sus alumnos en el año 1903, pues decía: la práctica de la medicina es un arte.
no un comercio. Una vocación, no un negocio. Una vocación en la que hay que emplear el corazón igual que la cabeza. Con frecuencia, lo mejor de vuestro trabajo no tendrá nada que ver con pociones y polvos, sino con el ejercicio de la influencia del fuerte sobre el débil, del justo sobre el malvado y del prudente sobre el necio. Y concluía: se ha hecho mucho, pero mucho queda por hacer. Un camino ha sido abierto y las posibilidades para el desarrollo científico de la medicina parece que no tendrán límite, excepto de su aplicación. No penséis en encender una luz que brille ante los hombres para que puedan ver vuestras buenas obras. Al contrario, pertenecéis al gran ejército de trabajadores callados, esparcidos por el mundo, cuyos miembros no disputan ni gritan, ni se oyen sus voces en las calles, entre paréntesis, estamos viendo huelgas, sino que ejercen el ministerio del consuelo entre la tristeza, la necesidad y la enfermedad. Y muchas gracias, mucho arte, mucha naturaleza y mucha luz. Paco, voy. te lo dejo en suerte. Pues nada, sabes que nosotros tenemos antecedentes taurinos, no te preocupes. Ahora que yo sepa manejar esto. No, te lo digo para si quieres marcar. ¿Va a verdad? Sí, sí. Eso. Gracias. Pues muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. El placer se lo debo a mis ya de hace unos años amigos Pepe Almenara y Antonio Ares. Ellos son los que me han traído y espero que no se arrepientan. Y que ustedes pues son también, espero que no se aburran con lo que voy a mostrarles, y les doy las gracias de corazón por estar aquí esta tarde fresquita, aunque aquí no se está nada, ¿verdad? Bueno, pues a ver por dónde vamos. Yo voy a hablarles de la medicina a través de la pintura, a ver si soy capaz de... Bien. Y ese soy yo, así, poquita cosa. A través de la pintura podemos, los médicos, jugar mucho, porque hay muchos cuadros donde podemos apreciar enfermedades y jugar a diagnosticarlas, que nos podemos equivocar, pero hay muchos de esos. Podemos aprender de nuestros antecesores, porque hay muchos retratos de los médicos de los siglos anteriores, y podemos ver cómo se ejercía la medicina. Y como no tengo mucho tiempo aquí para hablar, yo he decidido traer solamente esta parte. Si ustedes quieren, otro día vengo para otra. Pero hoy vamos a hablar solamente de escenas del acto médico, que es como yo lo llamo en mis archivos, no por otra cosa. Y con un subtítulo del subtítulo, siglo XV al XX. ¿Por qué? Porque es la época cuando la pintura ha sido capaz de reflejar, porque las técnicas mejoraron y se estuvo pintando durante un tiempo y con la intención de mostrar la realidad, cosa que a mí me encanta, la pintura abstracta, pero ahí no podemos ver realmente ninguna patología, ni podemos ver una escena del acto médico en condiciones, por eso lo he limitado. Se sigue pintando, lo hay, pero evidentemente mucho menos. La fotografía se impuso y hoy en día se fotografía y se filma, pero ya la pintura ha quedado pues, para algunos cuantos, como una delicadeza para algunas personas. Bien. A ver cómo se ve. Vale. Pues empezamos en el siglo XV y empezamos con la iglesia. Porque en aquella época, lógicamente, en nuestro ámbito, quien encargaba los cuadros era la iglesia, era la que podía. Y el primero que tenemos aquí es este. Y este es un santo. ¿Qué santo?
Pues el patrón de los médicos, de los estudiantes de medicina y de los pintores, porque se dice que él pintó el retrato de la Virgen, y de los notarios, porque escribió el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, y de los carniceros, de los solteros y de los cerveceros, que de esto no sé por qué, la verdad. En este caso estamos ante un temple sobre tabla atribuido a Juan de Sevilla, que no sabemos ni siquiera cuándo nació y cuándo murió este hombre, pero se sabe que entre los años 1401 y 1435, y en esa época se fecha este temple, pues se pintó a San Lucas. Pero yo quiero que lo que ustedes se fijen fundamentalmente es una cosa. Vemos al santo, pero el santo no está impartiendo bendiciones. El santo está con un bisturí, vamos a llamarlo así, en la mano, operando a un paciente. Y detrás hay un montón más de pacientes. ¿Cómo es, Antonio? Sí. Ay, vale, gracias, perdón. Aquí hay una cantidad de pacientes que esto casi parece la sala de un centro de salud. Sí, un montón de... Con lo que hay. Y San Lucas lo tenemos aquí con lo que yo le decía, abriendo la cabeza. Aquí no es... aquí está Dios rogando y con el mazo dando. Y el santo, que era médico, está operando. Y a mí me sorprende mucho que un pintor de aquella época pues lo pintara de esa manera, porque evidentemente vamos a encontrar otro cuadro que también es un cuadro precioso, otros santos que también son patronos de la medicina, los hermanos San Juan y San Damián, y su milagro, no voy a entrar mucho en describirlo, que era un trasplante de pierna, ya eso lo hace el doctor Cavadas hoy en día, ¿no? Ya no es tan milagroso el tema. Y hay que si un sacristán y le implantan la pierna de un señor que era de piel negra, en fin, eso tiene otras connotaciones en las que habría que entrar más despacito, ¿no? Incluso tienen el detalle de ponerle al señor de piel negra la pierna toda enferma del sacristán. Y aquí no está a Dios rogando y con el mazo dando, aquí está impartiendo bendiciones. El santo, que esto es mucho más típico, ¿no? Siendo Fernando del Rincón, y eso no se puede negar, el pintor más importante en la España de su época. Y ahora nos encontramos un cuadro emblemático de otro fenómeno. Estábamos hablando de la iglesia, pues seguimos con la iglesia, pero con el Bosco. ¿Qué pasa aquí? Pues que en la época medieval la gente pensaba que la locura, por decirlo de una manera corta, se originaba como las piedras del riñón, pero en este caso en la cabeza. Una piedra en la cabeza, y los charlatanes se aprovechaban y decían: no te preocupes, le decía a la familia sobre todo, que te lo vamos a curar. Luego harían lo que harían. Y el Bosco, que era un crítico absoluto, pues nos pinta aquí este cuadro que está enmarcado con un letrero que viene a decir: maestro, quítame pronto esta piedra, dice en la parte de arriba, ¿no? En una traducción muy mala que hago yo. Soy tonto, viene a decir abajo. Emplea un nombre alemán que significa, era equivalente de eso, ¿no? En su historia, Luberdad, eso en español no es, dice soy Luberdad, pues vale, se está presentando el hombre, pero es que Luberdad es que era tonto, simplemente, y está ahí. Entonces, este es el paciente, este es el médico, y tiene, que es lo que me llama la atención enseguida, un embudo encima de la cabeza. Esto del embudo lo interpretan de muy distintas maneras. Al Bosco hay que interpretarlo y unos pueden decir unas cosas y otros decir otras muy distintas. Hoy en día, sé que en Francia, por ejemplo, el tener una persona con un embudo en la cabeza es que está loco. Aquí unos dicen que es más que locura, necedad, lo que interpreten. Porque la piedra de la locura es lo que se supone que le está sacando al hombre, no que el médico esté loco, sino que este es un aprovechado y demás. Aquí no lo podemos ver muy bien,
pero en la bolsa del hombre hay un puñal, que significa que lo está saqueando, prácticamente, ¿no? Este cuadro es para mirarlo despacito y ver la cantidad de cuestiones que tiene. Y el médico, o lo que fuera, o cirujano, o charlatán, seguramente más, pues está acompañado de una señora que unos dicen que es monja, otros no, es verdad que en aquella época pues las señoras vestían de esta manera, no tienen por qué ser exclusivamente monjas. Y este libro encima de la cabeza que le planta aquel pintor del siglo XV, ¿qué significa? ¿Sabiduría? ¿O que no se cree nada de lo que está pasando allí y mira de esa manera? Y por supuesto un fraile con un cántaro, que eso está, para todo el mundo está mucho más claro, es un borrachín. Y esto tiene el vino ahí, ¿no? Lo de la piedra de la locura se ha representado en numerosas ocasiones. Hay un blog, que es el blog del profesor José Ramón Alonso, que es un neurocientífico, que quizás a mí es lo que más me gusta porque te lo explica mejor que en ningún otro sitio esto de la piedra de la locura, porque la misma página del Museo del Prado que es para mí la mejor página web que conozco de un museo, en este caso concreto deja mucho que desear en la explicación que el texto da de la obra. Aquí hay otra piedra de la locura en la que sí que está sacando una piedra este feliz cirujano. Estos solían ser cirujanos barberos, no eran médicos realmente. Y muchos de ellos no ejercían en una ciudad tal cual, sino que iban ambulantes de un sitio para otro. Incluso hay algún cuadro en el que cura montado a caballo, por si tiene que salir corriendo porque lo van a perseguir con lo que había, ¿no? Y aquí está quitándole a este hombre la piedra de la locura. Parece que este es el próximo paciente y está haciendo estiramientos. Entonces no se está aburriendo mucho. Y me sorprende de la época, estamos en el siglo XVI, medio siglo después que el Bosco, que parece que tiene una señora aquí ejerciendo labores de enfermería, incluso de auxiliar, ¿eh? El señor iba preparado, porque como iban andando por ahí, pues probablemente iba con la familia y la familia le ayudaba en sus funciones, ¿no? Y ahora pues entramos en el emblemático cuadro. Antonio lo acaba de mostrar también y decía abrir y ver. Llega un momento en que la medicina empieza a hacerse ciencia. Todavía estamos hablando de cirugía, fíjate, más que de medicina por sí misma. Y hay un siglo, el siglo XVII, en los Países Bajos, en lo que hoy es Holanda, y lo que hoy es Bélgica, Luxemburgo, que era Flandes en aquella época, por eso hablamos de los pintores flamencos y holandeses, que venían a hacer lo mismo, se dividían solamente en los que eran católicos o los que eran protestantes, tampoco había mucho más. Pues entre estos está el famoso cuadro de Rembrandt, de un chico de 26 años, que le encargan lo que era una tradición. Era una tradición del gremio de cirujanos de Ámsterdam, todos los años pintarse un cuadro. El retrato de familia, donde el jefe, en este caso el doctor Tull, vamos a decirlo en español, está impartiendo una lección sobre un cadáver. Oye, es que ellos no hacían eso nada más que ese día. La disección estaba prohibida y había un permiso especial para un día concreto para que tomara notas el pintor y representarlo en un cuadro. De hecho, el mismísimo Rembrandt, con su inteligencia, en este cuadro hay una equivocación a la hora de poner la mano. No lo acopló bien. Eso ya lo dejo para los médicos que lo miren en condiciones, ¿no? Hay que fijarse. Pero el cuadro es una maravilla también de composición artística, porque este jovencito de 26 años fue capaz de hacer un retrato en el que está el maestro explicando la lección. El sombrero es porque era el más importante y podía estar cubierta la cabeza en ese acto. Pero fijaos que los otros cirujanos, que no son estudiantes, son ya gente que está ejerciendo, uno mira para un sitio, otro mira para el otro toma nota. Y esto que aquí veis, esto es el libro de Vesalio, que también ha mostrado Antonio hace un momento. El tratado sobre el que en el que se basaban todos los profesionales de la época. Era lo que había y era muy bueno. Entonces, tienen el tratado. Pero esto se hizo durante muchísimos años. Este es del año 1632, pero como ejemplo,
les traigo este otro que es del año 1617, un cuarto de siglo antes. Y fijaos como en este caso la imagen es más la foto del grupo, todos están mirando para adelante, no cabe duda que Van Mieres Bell, el pintor, también es bastante bueno, las tripas están aquí perfectamente diseñadas, pero la gente está mirando la cámara, como si dijéramos, ¿no? Sin menospreciar el cuadro. Y luego la tradición siguió durante mucho tiempo, y uno de los que fue maestro de cirujanos de Ámsterdam durante más tiempo, el profesor Ruich, lo fue durante muchísimos años. Pues vemos este otro cuadro que ya se ve que ha evolucionado con Juan Van Neck también un poquito la pintura, aunque el niño no sé de dónde lo sacaría, porque todo, como buen pintor pinta como un niño, pero este niño está muy crecidito como para tener la placenta aquí al lado, que este señor señala. Y este otro niño es el hijo del profesor Ruich, que tiene un esqueleto, porque el esqueleto es la base de todo, de un niño se supone de la misma edad, y se lo está enseñando para que todos vean en qué sobre qué estructura está montado el cuerpo de este bebé, ¿no? De Ruich hay un montón de cuadros. Tiene una hija que es pintora también muy buena, y a los dos les daba por hacer lo que hacen en Semana Santa, en Navidades, que va dentro de una cajita, con el nacimiento puesto. El cerebro lo hace mucho, no me acuerdo cómo se llama eso exactamente, pues ellos lo hacían, pero con trocitos de hueso. Y el zar de Rusia les pagó un dineral por la colección. En el mismo siglo XVII, algunos pintaba lo que podríamos denominar pintura histórica, porque Theodor van Tulden está mostrándonos en este cuadro una escena que se habla en la historia de la medicina y que se refiere a un médico de la época alejandrina, todavía eran griegos, pero ya en la última época, que con Herófilo fue el más importante de su época y se llamaba Erasístrato. A Erasístrato se le considera el padre de la medicina psicosomática, vamos a decir. Si Hipócrates era el padre de la medicina, Erasístrato es el padre de la medicina psicosomática. Él era sobre todo un anatomista, también investigaba, en esa época era más fácil y se disponía de más cadáveres para investigar y descubrió muchas cosas. Pero sin embargo ha pasado a nuestra época su historia, más que como gran científico, como el inventor de esta medicina psicosomática. ¿Por qué? Porque resulta que Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro, cuando Alejandro muere, tan joven, su imperio se reparte entre sus generales, y a este le tocó la parte de lo que hoy es Oriente Medio. Allí esa parte era suya. Antíoco estaba en la parte de Alejandría, de Egipto, de los Ptolomeos. Pero era tan famoso que cuando el hijo de Seleuco, Antíoco, enferma, y todos los médicos que había por ahí no lo pueden ver, su padre dice que me traigan al mejor médico del mundo, a Erasístrato. Y Erasístrato, observando, que es una manera de hacer medicina también, se da cuenta que las manifestaciones de la enfermedad de Antíoco se ponía rojizo, empezaba como a temblar, el pulso se le alteraba, y fijaos que el pintor pinta al médico tomando el pulso del enfermo. Cuando pasaba delante de él esta señora, Estratonice, que era una de las esposas de Seleuco. Y es que el chico estaba enamorado de la esposa de su padre, que por cierto era de su misma edad, y se ponía nerviosito, como va la mujer del padre, vamos, no era su madre, pero era la mujer del padre, y eso era lo que le hacía sentirse mal. Y se comenta que Erasístrato lo descubrió pues tomándole el pulso y viendo cómo se le aceleraba. Y ahí empieza una de las dos maneras de hacer diagnóstico en medicina que duran desde los tiempos de los médicos griegos hasta prácticamente el siglo XVIII, que es el pulso.
No había ni rayos X, no había ni otra cosa, hay pulsos. Y otra, lo veremos enseguida, la observación de la orina. Entonces, aquí está tomando el pulso. Bueno, les digo que la historia acabó bien, porque el Seleuco, el hombre, dijo, vale, pues mira, como yo tengo varias esposas, y esta te gusta a ti, hijo mío, tú eres lo que yo más quiero, ella se va contigo, y os vais los dos a la punta más lejana del reino, ¿eh? Eso sí, pero allí siguieron felices y comieron lo que tuvieran perdices, ¿no? Sí, sí. Okay. Bien, pues esto de todas maneras casi es una anomalía en la época, es una interrupción, porque si en el siglo XVII de la holandesa y flamenco estaban las lecciones de anatomía, que hemos visto 3 ejemplos antes, pues ahora viene la otra gran moda, que esto fue una auténtica moda en la pintura de la época, que es lo que llaman el mar de amores. Estos cuadritos, que son muy pequeñitos en general, tuvieron un éxito tremendo en la burguesía, que eran los nuevos compradores de cuadros de la época. Evidentemente no se podían gastar lo que la iglesia se gastaba en un pedazo de cuadro, eran cuadritos pequeñitos, pero en sus casas había cuadritos y los ponían ellos. Y simplemente de Jan Steen, yo tengo recogido 19 cuadros de esta materia. Y de Gabriel Mexú, que lo veremos a continuación, otros tantos. Y así, los pintores, como les pagaban por ello, pues los compraban. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues todo esto es una historia picaresca que a la gente tanto le ha gustado siempre. Porque ahí lo que vemos es una señora joven con aspecto de enfermedad. Y luego está el médico, como veis, otra vez, tomando el pulso. Pero aquí aparece ya la matula, que es el frasco de vidrio donde se guardaba la orina, que lo tiene la señora que le está diciendo al médico, casi al oído, mira, que esta ha tenido un lío con uno, que no sé cuánto, ¿no? Se preguntan algunos, ¿quién es este señor que está ahí atrás leyendo? ¿Es el padre o el marido mayor al que le está adornando la cabeza la señora? Y siempre aparece un perro, que es el símbolo de la fidelidad, y que este perro mira cómo está. Ahí muy atento a ver qué está pasando aquí, que no sé yo si la fidelidad sigue o no y me voy a tener que quitar del cuadro. Y otros pintaban directamente a Cupido, pero aquí Jan Steen, que pues pinta un niño con un arquito y una flecha. Es Cupido, van de amores, es lo que está pasando. Muchos identifican estos cuadros con el embarazo por el tema de la orina, sobre todo si en el cuadro te ves al médico mirando la orina y a esta señora con esa ropa amplia, la historia viene a ser la misma. Y lo de la orina, ahí no hay rana ninguna, hay un perrito. La orina, lo único es la técnica de diagnóstico que se utilizaba durante tanto tiempo como os acabo de decir. La uroscopia, que es como se llamaba la técnica. Y hay tratados donde te hablan. Antes decía también Antonio de lo que había que saber de Antonio de miles de los olores, de los olores. Pues la orina, el análisis de la orina, los médicos tenían unos tratados en los que tenían, según el color, según la densidad macroscópica, diríamos hoy, ¿no? Según un montón de detalles, pues un compendio de una enciclopedia de medicina para saber de todas las enfermedades que había en la época. Y aquí, por tanto, vemos al médico, la señora, todo esto, y la otra con su carita así mirando, pero me voy al otro, y como ejemplo máximo, a mí me gusta mucho un discípulo de Rembrandt que empezó con su padre pintando como miniaturista, que es Jerry Du, uno de los pintores de la época, que es un perfeccionista. Él se fabricaba los pinceles él mismo para hacerlo finito, finito, y pintaba con un detalle inmenso. Son unos cuadros que da gusto verlos. Y ahí, ese cuadro que se llama simplemente El médico, de Doctor, si lo vemos en inglés, él mismo, Jerry Du, es un autorretrato, haciendo de médico. Le gustaba a él el tema, también había pintado mucho, y ahí se pinta. No sabemos si la señora que está detrás es la paciente que le ha traído la orina, o la sirvienta de la paciente que le ha traído la orina, o quién, pero ahí está mirando, y como siempre en la época, con el libro de Vesalio aquí puesto.
Y esto, el sombrero de Don Quijote, es donde se ver, que es una vasija, evidentemente es donde se vertía la orina luego, una vez que estaba examinada. Y ahí Jerry Duke, haciendo de médico, sería Carnavales y se había disfrazado. Los dentistas no nos faltan, ¿eh? También hay muchos. Podemos elegir entre muchísimos cuadros de dentistas, en los que normalmente al dentista se le ve feliz, contento, y es el único que está feliz, contento. Pero este lo he traído porque el pintor, un holandés, Gerard van Gogh, pues estuvo un tiempo en Italia y ahí vio las pinturas de un tal Caravaggio y aprendió a pintar las luces y las sombras y demás. Entonces, pues el dentista está trabajando a la luz de esta vela que le sujeta a este niño, bueno, la cara del pobre sin anestesia ni nada, esto es para verlo, ¿no? Y los otros ahí, mirando. Bueno, son muchos cuadros los que tenemos de dentistas también. Otro cuadro histórico, ya pintado en el siglo XIX, pero de algo que ocurrió en el siglo XVIII, y para mí, de los que conozco de este tema, el que más me gusta también, porque está narrando en la pintura algo fundamental en la historia de la medicina, que es el descubrimiento de la vacuna contra la viruela. Hoy en día, al doctor Edward Jenner, como poco lo habían metido en la cárcel, pero eran otros tiempos. ¿Cómo se descubrió? Bueno, pues resulta que Jenner, que era un médico de pueblo, de un pueblo inglés, de la campiña inglesa, pues observando se dio cuenta que las señoras que ordeñaban las vacas en el campo contraían, le salían unas lesiones en los dedos de las manos muy parecidas a las lesiones de la viruela, que en aquella época era la enfermedad más mortal y epidémica que había. Vamos, que dicen que los españoles hicimos barbaridades en América, la barbaridad hizo la viruela, no los 4 que estaban allí con la espada y los caballos, entonces era la enfermedad, este es otro tema, lo principal de la conquista de América, y en este caso la viruela era mortal. Pues este hombre, Jenner, se fijó en eso, y descubrió y pensó, dijo, voy a hacer una prueba. A ver, el niño de mi cochero, un niño que se llamaba James Pitts, pues cogió y le sacó a una vaquera. Todo esto se conoce porque ahora hablamos de confidencialidad, no hay nombre del paciente, ¿no? Aquí ella era Sarah Knell, una señora que ordeñaba vacas. De la mano le quita la pus y se la pone al niño James en el brazo y lo infecta de viruela o de lo que tuviera allí. No lo infecta de viruela todavía. Estaba viendo si eso servía para evitar la viruela. Espera un tiempo prudencial, unos 20 y tantos días, y entonces sí que le infecta la viruela con viruela de verdad al niño, y el niño, afortunadamente, para todos, primero para el niño, después para Jenner y para el padre del niño y todo, siguió vivo. Ha descubierto la vacuna de la viruela. Luego vacunó a sus hijos. Fueron los siguientes en vacunarse cuando ya vio que con esta había ido bien, ¿no? Pero fijaos. Y entonces, pues este pintor francés pinta estupendamente la escena inglesa, porque estamos viendo, otros cuadros ponen a un niño chiquitito y todo eso, no. Aquí tenemos a un niño de la edad real que que dice que a mí no me pinche, tío. Tiene el que lo pincha, este que lo sujeta, este es el cochero, que es el padre, que está el hombre ahí que dice, ven, y lo que hay que hacer pues conservar el trabajo. La vaquera, supongo que será la mujer de Jenner, en fin, todo esto, y ya os digo que salió el tema bien, afortunadamente. Seguimos en el siglo XIX y bueno, Napoleón y sus guerras. Y ahí que vemos, pues vemos una batalla. Este cuadro es conocido como la batalla de Borodino o la batalla de Moscú, que pinta Louis Le Bien. Louis Le Bien era general del ejército francés y Napoleón lo tenía contratado como pintor. Napoleón no llevaba fotógrafos, llevaba un equipo de pintores cada vez que se movía por ahí para dejar constancia de todo, ¿no? Y entonces en este cuadro, si nos centramos en un detalle solo, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo a un grupo de cirujanos. Fijaos que estoy hablando de cirujanos todo el tiempo, de medicina, encabezados por el jefe de los cirujanos
de Napoleón, el doctor Larrey, el único hombre del que Napoleón decía que se fiaba, por cierto, que fue el que introdujo a los médicos y a los cirujanos, porque había médicos también, en el campo de batalla, creó las ambulancias. La medicina militar le debe muchísimo a este hombre, ¿no? Y era un fenómeno. Dice que nadie llegó a amputar tantas piernas en una noche como Larrey, porque claro, es que no tenía otra. Y por eso Napoleón luego creó los inválidos. A través de... Pero bueno, estaban vivos y encima le daba una paga, pues nada, ¿no? Y ahí vemos como en el propio campo de batalla uno cura al otro que está atendiendo a su vez al siguiente, porque aquello era tremendo. Pero no había ni anestesia, ni había nada, y yo no sé cómo Larrey se la arreglaba para pegar el machetazo y quitar la pierna. Todo cambia y ahora sí que empieza a ser la cirugía importante en la última mitad, sobre todo en el último tercio del siglo XIX, con el descubrimiento de la anestesia. Y este cuadro narra la primera operación que se realiza con anestesia, con éter, inhalando éter, precisamente. Bueno, en el cuadro se ve un anfiteatro, como el nuestro que tenemos en la facultad, los estudiantes ahí mirando y haciendo la operación, la primera que se hace con anestesia, porque la cirugía debe su éxito a descubrimiento de la anestesia, de la antisepsia y de la manera de conseguir que cuando haces una herida la hemorragia no mate al paciente. Esos tres factores se descubren en esta época y entonces cuando de verdad la cirugía y el cirujano, que siempre había ido por detrás del médico ganando menos y porque la gente se moría, al médico se curaba sola en muchos casos, pero en cuanto el cirujano metía el cuchillo, pues a partir de entonces empieza a tener éxito y claro, empiezan los Estados Unidos, que es donde se descubre la anestesia, y de ahí pues traigo este ejemplo de uno de los cuadros más famosos que se llama la Clínica Gross, de Gross Clinic, es un retrato, porque igual que los holandeses retrataban a sus cirujanos en los cuadros de las lesiones de anatomía, aquí ya lo retratan en operaciones. Esto es de Filadelfia, la parte más del Museo de Arte de Filadelfia, de la Jefferson University, que tiene que ver con la Universidad de Princeton hoy en día. Entonces, este que vemos aquí, y que lo podemos ver un poquito ampliado, es el que entonces era, vamos a decirlo así, catedrático de cirugía de esa facultad de medicina. Y ahí vemos una operación, y fijaos, él está explicando, el doctor Gross, y aquí están sus manitas llenas de sangre, como se ve la sangre por aquí de todos los demás, y está vestido con el traje de calle, con su traje de salir ahí en la operación. Los discípulos, siempre los discípulos son los que han hecho el trabajo médico, ¿no? Aquí otro, el principal, tomando nota de lo que él dice para que quede constancia y escribirlo. El pintor se pinta aquí mismo, no se ve en la reproducción, pero se pinta él ahí también. Thomas Higgins, uno de los pintores americanos de la época más famosos. Pero quiero que os fijéis principalmente en el detalle de que están ahí operando, vestidos de salir. Y sin embargo, 10 años después, el mismo pintor, en la misma facultad, nos pinta al sucesor del doctor Gross, el doctor Arni. ¿Y qué notáis? Que ha cambiado sistemáticamente en poquísimo tiempo. Todos llevan su bata puesta, entonces todavía era bata blanca, también se puede hablar del color blanco de la medicina y el verde de los quirófanos y de sus razones, pero entonces eran batas blancas. Aparece ya una enfermera, que eso también siempre es importante hacerlo notar, y es otro tipo de operación, y lo que no varía son los alumnos que están por detrás mirando atentamente lo que el maestro está explicando ahí con su sabiduría de derecho y los discípulos están haciendo. Pero bueno, vamos, y aunque parezca mentira por los colores, que no nos lo creemos, la pintura rusa de la época a mí me encanta.
Y un pintor como Ilya Repin me parece uno de los pintores mejores del mundo que yo he conocido. Su obra me encanta, pero fijaos qué colorido tiene. Están operando a plena luz del día, no están utilizando iluminación artificial, que sí había en el último cuadro. Todos tienen sus batas también. Ahí hay un equipo tremendo y la verdad que da un poquito de miedo. ¿Ves? A este doctor Pavlov, este no es el de los perros, es otro Pavlov, porque vamos, Pérez y Pavlov. Entonces, y un martillo, y mira esto. Y bueno, tiene todo su equipo, todo su personal. Era traumatólogo, evidentemente. Y en Austria, esta otra imagen mucho más solemne, porque parece una ceremonia religiosa, en la que el gran sacerdote, alguien que los médicos conocemos muy bien por muchos motivos, que era Theodor Billroth, pues lo mismo que los americanos y además dando su clase y todo puesto. Son imágenes muy bonitas, pero no solamente se pintaba cirugía, porque se podía pintar perfectamente también docencia. Este es un cuadro emblemático también, es Charcot, el padre de la neurología. Y os digo una cosa, si os vais a la página de Wikipedia simplemente de este cuadro, podéis ver los nombres de cada uno de estos, todos médicos conocidos, y están recogidos. O sea, el pintor Bruyet ha tenido la paciencia de pintar a todos los discípulos de Charcot. Este, de hecho, sabemos que es el hijo de Charcot, que cuando su padre muere, porque este era un médico que no tenía mucha vocación médica, se hizo lo que él quería, marino. Dejó la medicina y se hizo marino. Pero con Charcot está Babinski, su discípulo número 1, el principal, también muy conocido dentro del campo de la historia de la neurología. Y cómo no, Mari, una paciente súper conocida, todos sabemos su historia entera, nada de confidencialidad tampoco, que cuando Babinski le ponía las manitas justo aquí, a ver si se... pues la señora entraba en como que daba un desmayo, así caía, pues eso, con eso explicaba la histeria que Charcot, ¿no? Bueno, ahí está toda la historia de Mari, que ya la contamos otro día. Otro cuadro, también se pinta la investigación, y a mí este es de los que me gustan mucho, es un Sorolla, está en el Museo Sorolla, y se llama Una investigación o el doctor Cimarro en el laboratorio. Cimarro era amigo personal y médico, pero incluso de Sorolla, era su amigo, y lo pinta ahí, pero Cimarro era una figura de un prestigio tremendo. De hecho, el que le enseñó a Ramón y Cajal a hacer la tinción para estudiar y descubrir la neurona fue el que le enseñó la técnica, que como se llama, fue Cimarro. Él era discípulo de otro ilustre médico anterior, psiquiatra, pero bueno, entonces las especialidades como que estaban un poco más diluidas, que lo mismo hacía investigación en el laboratorio, ¿no? Y el cuadro, aquí no está la luz del sol, pero la luz de Sorolla está visible perfectamente en este cuadro. Y como no, pues la medicina forense también aparece representada, en este caso como un pintor nacido en Valencia, pero malagueño. De hecho, el cuadro está en el Museo de Málaga, aunque sea propiedad del Museo del Prado, que pintó esto que le llamó una autopsia, y que la gente lo conoce normalmente como Y tenía corazón. También es un cuadro muy bonito, en la que el forense está mirando el corazón que ha extraído. Simonet tiene el detalle de no llenarnos la vista de sangre, nada más que está ahí en el corazón, de probablemente una chica que dicen mucho que sería una prostituta por su belleza y demás, porque había fallecido seguramente de manera no normal, y que el forense estaba mirando. También el cuadro, la técnica artística de Simonet, si lo veis, en la página del Museo del Prado se ve perfectamente, porque se amplía. Este agua, para pintar esto, este hombre tiene una técnica impresionante, ¿no? Pero esto, el reflejo que da ahí, y la esponja, las texturas, todo lo que hay, es una maravilla de cuadro. Y en el siglo XIX, a finales, aparte de narrar la historia de la cirugía, aparte, me estoy pasando. Bueno, aparte de narrar la historia de la cirugía,
la pintura es la que refleja la crónica social de la época. Y entonces, pues aquí un uruguayo nos pinta la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires, y ahí se ve a los médicos, los doctores José Roque Pérez y Manuel Argerich, que formaban parte de la comisión para estudiar la epidemia de fiebre amarilla, entrando en una casa y viendo el desastre de la madre muerta y la niña que había sobrevivido. La niña sobrevivió, los dos médicos murieron en la epidemia. Este cuadro lo pongo para que internet no se olvide, porque así es como yo encontré por primera vez este cuadro, que también lo ha puesto Antonio, y así aparece todavía mucho en internet, pero no es así. El cuadro realmente es el que estamos viendo ahora. Es de un pintor sevillano, lo pintó en París, Luis Jiménez Aranda, y aquí se refleja la medicina en una sala de hospital. Está el médico jefe con sus discípulos a señalar fundamentalmente la presencia de una mujer estudiando medicina. Estamos hablando de 1889. Los discípulos, solamente me sorprende una cosa, en esta época ya tenía que haber utilizado fonendo, pero Luis Jiménez Aranda era pintor, no médico, y lo pinta con la ocultación directamente sobre el oído, ¿no? Otro cuadro emblemático de la medicina: el médico, si no puede curar, alivia, y si no puede aliviar, acompaña, que decían los clásicos. Y bueno, hay una ventana abierta por la que está entrando la luz, y una luz encendida, que significa que ha estado toda la noche acompañando a la niña de una casa humilde. Esto fue un encargo de la reina Isabel, la otra, la anterior, de Inglaterra, al pintor. Y bueno, refleja No, no te preocupes. la importancia de la medicina. Y este que me gusta a mí mucho son las manos del doctor S, que pintó su cuñado, Lorenz Almatadema. Era un pintor de peplum, que llama, el que pintaba los gladiadores, los romanos y todas estas cosas, pero aquí pintó a su cuñado, que ese contacto con la mano de la paciente, que evidentemente vemos que está moribunda absolutamente, me parece fundamental. Y también tenemos este otro cuadro de un médico que primero fue pintor y se entusiasmó tanto con pintar cuadros de medicina que acabó estudiando medicina y haciéndose médico. Y luego encima fue uno de los pioneros de la radioterapia, ya estamos a principios del siglo XX. Está utilizando la radioterapia para tratar un cáncer de mama, evidentemente. Sí, bueno, simplemente comentar, que por ahí después también se cree, que no se priva como el doctor tal de ir con su sombrero a la consulta, porque el hombre sigue con el sombrero de copa, aún con la bata puesta y trabajándola. Ya falta poquito. Otro cuadro ruso, una consulta médica en Altai, que me parece otra preciosidad. Es una consulta de pediatría un poco idealizada, ¿no? Con los niños mirando por la ventana y el otro jugando y la médico. Altai está en el extremo de la Unión Soviética, la pintora era soviética, en la frontera con Mongolia, con Kazajistán. Todas esas zonas son orientales, por eso la imagen que representan ellos. Y en el otro extremo, en los Estados Unidos de América, una imagen que a mí me gusta mucho, de un ilustrador que pintó cantidad de cosas de cuadros de medicina para una revista a lo largo de su vida, y ese gesto de confianza del niño con su médico mirando el termómetro, pues a mí me recuerda a don Dionisio Romero García Pelayo, que fue mi único médico hasta que vine a la facultad de medicina, mi pediatra de toda la vida, que llegaba a casa y se iba a la cocina a coger la cucharilla y entraba así. Mi madre no estaba allí tan tranquilo, ¿no? Eso no se puede ver seguramente hoy en día. Y acabo, aunque dé un paso atrás y me vaya otra vez al siglo XIX, con el genio de don Francisco de Goya y Lucientes, que desde luego, en un tiempo cuando las pinturas negras los médicos no les deberían gustar demasiado. Ven ustedes, ¿de qué mal morirá? Dice el burro. Sin embargo, él se pone muy malito en una de sus enfermedades, y un médico joven, en aquella época tenía 30 y tantos años, el doctor Arrieta, es su médico
que lo atiende en su domicilio. Y ahí, bueno, hay que decir que Arrieta, en el año 1820, comisionado por el gobierno de España a estudiar una epidemia de cólera en Marruecos, se enferma y muere. Y Goya, que era mucho mayor, como homenaje, hace esta pintura en la que se muestra a sí mismo enfermo, se muestra al pintor enfermo de verdad, en manos de su médico de cabecera, o sea, se apoya en él mientras le da la medicina y le dedica Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año 1819, a los 73 años de su edad. Lo pintó en 1820. Eso lo escribe el mismo Goya. Yo creo que esta imagen, lo que es la relación médico-enfermo, a los médicos, es lo que nos hace poner así uno un poquito nervioso y demás, dice, ¿qué categoría mental, qué categoría personal de Goya para hacerle este homenaje al médico que había muerto ya, ¿no? Y se acabó. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al Ateneo, desde luego, pues por invitarme a, bueno, pues a formar parte de esta Semana de la Ciencia, ¿no? Que para mí la verdad es que es un orgullo estar dentro de la casa donde estaba también mi padre y tanto lo quería. Bueno, el título es Ciencias, Técnica y Arte, y lo he puesto con el título Entre dos orillas, que es uno de los libros publicados por mi padre, que tiene otro contenido también, pero la ciencia y el arte vamos a intentar visualizar, ¿no? Cada una de esas orillas. La creatividad, la pasión y la curiosidad son cualidades humanas esenciales, importantes, que han inspirado el desarrollo de las artes y la ciencia, constituyendo así un vínculo común, una unidad, que parece que a veces olvidamos. El ser humano es incapaz de valorar y disfrutar del conocimiento científico sin una comprensión profunda del proceso por el que se ha llegado a él y la importancia social de sus resultados, al igual que una obra de arte no puede ser apreciada sin el aprendizaje de los elementos que han formado parte de su contexto y su proceso artístico. Generalmente está bastante aceptado que el arte ha necesitado siempre a la ciencia para su desarrollo. Desde el punto de vista de la técnica, es evidente que el desarrollo de las matemáticas también fue fundamental para crear aquellos elementos compositivos lógicos que inspiraron la belleza de las formas. Me gustaría reflexionar aquí un momento, hoy, ahora, sobre el por qué la ciencia necesita el arte y lo ha necesitado siempre a lo largo de la historia. Cerremos los ojos por un momento. Cuando nos privan del sentido de la vista, nos encontramos en una absoluta oscuridad. Wettin dijo por encima de cualquier otro que el ojo fue el órgano con el que comprendí el mundo. Gracias al ojo reconocemos lo que tenemos alrededor, nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos las diferencias, nos interesamos, desarrollamos la curiosidad, componemos imágenes para el conocimiento y también para el recuerdo. Desde
Desde las primeras pinturas rupestres, las imágenes han sido siempre un recurso esencial para el desarrollo y la permanencia de la humanidad. El arte es el medio que las hace posible. Gracias al arte hacemos visible lo invisible. Y me voy a repetir en algunos casos, ¿vale? Hoy vivimos en la era, obviamente, de las imágenes y nos basta con hacer un clic, ¿no?, para llegar a cualquier parte del planeta. Pero no hace muchos siglos que solo éramos capaces de llegar a una mínima parte del universo. En el siglo XVII, un científico ya observaba los cielos que había ido y que había algo más allá, que era Galileo. En 1609 construyó un telescopio que le permitió observar los cráteres, las estrellas, los satélites y todo en el mejor de los detalles. Pero no solo se dedicó a observar la luna, que va, también se dibujó y mostró todas sus fases en estas excepcionales acuarelas que ahí estamos viendo. Ilustraciones como esta nos demostraron que el universo, además de ser un espacio vital para el desarrollo del conocimiento científico, era una fuente infinita de belleza. Durante mucho tiempo, el conocimiento del cuerpo humano también había sido limitado. La piel era básicamente lo que veíamos. Vesalio se encargó de abrirnos definitivamente al cuerpo, hacia el interior de nuestro cuerpo. Su obra, que ya lo hemos mencionado anteriormente, De Humane Corpore Fabrica, se publicó en 1543, componiendo un tratado totalmente visual de anatomía donde podíamos observar nuestro interior con todos los detalles. Y por supuesto no podríamos olvidar a Leonardo da Vinci. Sus obras de arte abarcan todas las esferas del conocimiento, pero sobre todo sus dibujos y pinturas serán fundamentales para el estudio de la anatomía humana. La exploración del mundo, que durante mucho tiempo había sido solo un horizonte en el que lo veíamos desde la orilla, también debe muchísimo al arte. Nuestra Tierra se extendió también hacia los viajes, las primeras expediciones científicas, y esto no podría haber sido sin la cartografía. Con el desarrollo de las ciencias naturales, las plantas, las flores, los animales de las regiones más lejanas, llegarán también a ser estudiadas en forma de dibujos. Es imposible no maravillarse con las últimas y con las láminas de la científica creadora María Sibila Merian, que ilustró por primera vez la metamorfosis de los insectos de la forma más bella y detallada, además de mostrar las diversas especies que habitaban en regiones aún desconocidas. Pero el arte no solo nos acercó a los seres y objetos que parecían imposibles de alcanzar, también nos mostró elementos hasta entonces invisibles al ojo humano. Santiago Ramón y Cajal llegó mucho más allá con sus dotes para la ciencia del dibujo. Nos enseñó cómo el cerebro por dentro ilustró conexiones neuronales. Sus ilustraciones, de hecho, muestran una extraordinaria destreza para la pintura que había cultivado desde pequeño porque también le encantaba el arte. Y era inseparable la relación entre el desarrollo del conocimiento científico y las artes visuales. El filósofo griego Aristóteles decía que todos los hombres tienen hambre de conocimiento y que su punto de partida empieza desde la ignorancia. Cierto es, Aristóteles escribió alrededor de 200 tratados sobre muchísima cantidad de temas: lógica, metafísica, filosofía, retórica, biología y estética. El arte, en Wikipedia, si lo buscamos con un clic, como decíamos antes, denomina al arte como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética, mediante la cual se expresan ideas, emociones y una visión del mundo a través de recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. La raíz etimológica de la palabra arte es la unión, es la fusión de dos términos: ars, derivado del latín, que significa creación de trabajos bellos, y otro, del griego tekne, del cual se traduce como técnica. Aristóteles
Define el arte, el ars technique, como una acción a partir de la cual el ser humano crea una realidad antes inexistente, de manera que el arte y la ciencia aplicada comparten una misma tarea, que es producir una realidad que antes no existía. El arte se enfoca en la producción de realidades u objetos estéticos. Por su parte, la ciencia, sin embargo, se orienta al descubrimiento y a la producción de desarrollos tecnológicos. Sin embargo, podríamos pensar y preguntarnos entonces ¿qué es la estética? Etimológicamente proviene la estética, la palabra, del griego esthetic, sensación, percepción. Por su parte, la Real Academia de la Lengua Española la define también como la ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. Todo desarrollo tecnológico producto del avance científico necesariamente debe actuar armónicamente, bellamente, de tal forma que realice las funciones para las cuales han sido ideados, eficiente y efectivamente de las dos formas, reflejándose en una apariencia agradable, estética. Y si alguien lo duda de lo anterior, que simplemente eche un vistazo a la semejanza que guardaban ciertas producciones de las artes plásticas con algunos artilugios tecnológicos o con las imágenes que estos mismos nos proporcionan del mundo microscópico y de las estructuras que conforman el cosmos. Paul Dirac, un libro impresionante, físico teórico británico, cuyas contribuciones fueron fundamentales para el desarrollo de la física cuántica. Este hombre, antes de ser, y siendo físico, decía: es más importante que tus ecuaciones sean bellas a que concuerden con algún experimento. El científico también goza del placer estético ante un experimento o una elaboración teórica, como le sucedió a Dirac, bien diseñados. Y el artista está consciente de que la reflexión y la contrastación no están tampoco excluidos de la obra artística. No obstante, tanto la ciencia como el arte buscan esa exploración y esa resolución de incógnitas. Ambos, los dos, observan el entorno en que vivimos, lo observan detalladamente, aunque los métodos para explicarlos o plasmar los resultados sean diferentes. La primera, a través de técnicas precisas y sistemáticas, y la otra, a través de procesos cognitivos, perceptuales y emocionales. Al final, uno y otro, ambos buscan una representación del mundo, el arte a través del objeto artístico, como una expresión de la representación, y de la ciencia como reflejo de la representación a través de modelos, teorías e ingenios. Y en este momento entra la figura de Luis Gonzalo, mi padre. Gran referente del impulsor que defendía que era. Perdón. Un poquito de agua. No. Ya está. Voy a beber agua así, porque además, ya. Bueno, entonces en este momento entra la figura de Luis Gonzalo. Era el referente de impulsor que defendía que el arte y la ciencia comparten la unión, la vinculación de sus creaciones al servicio del ser humano. Por lo que el científico y los artistas deben aliarse, juntarse, para explorar las regiones de lo desconocido y para defender un medio ambiente cada vez más empobrecido. Es imposible definir la vida de un artista como Luis Gonzalo en 20 o 25 minutos. Y es muy importante reconocer el valor de la historia como principio inspirador que tuvo en toda la mirada de los antecedentes. Son temas, técnicas, formas en que se repiten a lo largo de la historia y que cobran fuerza por parte de referentes de identidad pasados. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno. A principios del siglo XXI, exactamente en el 2001, su vinculación con la ciencia comenzó en Cádiz en la investigación de nuevos caminos en el campo industrial, como ya saben muchos de aquí, y a la vez creativos entre las ciencias compartidas con el arte y dentro de la propia ingeniería del diseño industrial.
concretamente en la ingeniería textil, olvidada por muchos y con grandes perspectivas para una industria llegada desde otros rincones de España. La universidad, ayuntamiento, apostaron muchísimas instituciones por abrir caminos que se consideraban emergentes para nuestra bahía, necesitadas de la propia creatividad con matices que pudieran abrir nuestras vías, nuevas vías competitivas con el resto de España y fuera de nuestras fronteras. En su obra aparece una dicotomía entre el interior y el exterior, como ahora vamos a empezar a apreciar, entre lo visto y lo sentido, entre la imagen realista del rostro y los perfiles de la catedral de fondo. Luis Gonzalo consigue trascender de lo material para sumergirse realmente en el mundo de los signos. Durante su vida artística tiene la siguiente influencia, entre varias: expresionismo. ¿Por qué Luis expresa de forma excesiva, cromáticamente o sin rostros? En el origen del lenguaje no hay palabras que tengan un significado, sino sonidos que lo asumen. Y el expresionismo quiere ser precisamente una búsqueda en torno a la génesis del propio acto artístico. Por encima de la identificación está la expresión. El fauvismo Luis considera el color como elemento fundamental de la obra. Se huye de la realidad y se buscan los gruesos empastes, las pinceladas espesas, colores primarios, y se trabaja con el efecto de la luz sobre los objetos. Impresionismo. Ubica perfectamente los elementos en el espacio, que no sé por qué no sale esta, pero bueno, en el espacio, y no vagan. Los perfiles delimitan y las formas se expanden. Las manchas de color, muy llamativo en sus obras, de color amarillo y verde, con textura explosiva, densa, pesa y atrae. Yo creo que es que se ha ido a internet, me parece. ¿Tú lo estabas viendo por internet? Como estás en cámara, perdón. Voy a entrar otra vez, perdón. Viendo directamente, me quería de la Sí, nube. porque como estaba en el PDF, no te preocupes, que no me pongo nervioso. Esa era la imagen del impresionismo. La pintura renacentista, digamos, porque también tenía mucha influencia por la pintura renacentista, podemos verla también en sus obras, ¿vale? Busca con empeño plasmar una visión inédita del espacio, buscando un punto de partida de vista privilegiado. Luis juega siempre con las figuras emergentes, el dualismo entre el objeto y el espacio, tradicional fundamento de la cultura figurativa occidental. No se resuelve negociando entre ambos y llegando a una estructura lógica. Se resuelve en la realidad física del movimiento. Sabe que el espacio y el objeto no son dos entidades definidas y estáticas, sino con relación y movimiento. El elemento que lleva síntesis es la luz, que es quien permite revelar los elementos, luz que no existe tampoco en sí misma, sino a través de los colores y creadora de planos. Tuvo una fuerte influencia con Paul Klee, y como él, el arte es una operación estética, una comunicación intersubjetiva, una especie de diario íntimo y profundo. Es como un investigador que utiliza determinados medios, visualiza microorganismos que evidentemente existen, pero que no vemos. Tuvo también en sus carteles de Semana Santa influencia de Martínez Montañés, que fue un escultor español que trabajó entre la escultura del Renacimiento y la del Barroco. Su obra en general trabaja el equilibrio por contrapeso. Si vemos esa obra, estamos remarcando el peso de la figura central con el tamaño y posición de las otras imágenes que se alzan. Así crea una composición más dinámica, con volumen, con movimiento y activa y menos piramidal. El fondo es denso, como revoque de atmósfera cargada, con manchas de existencia.
Los colores son lagunas que traspasan las líneas del dibujo, por lo tanto, no es dibujo y piel. Utiliza la yuxtaposición de tonos calientes y fríos para impedir que ninguno sea más protagonista que otro. El boceto. El boceto, la maqueta, el modelado, pertenece al campo de la preparación artística como una parte preliminar del proceso artístico de ejecución de una obra de arte. Luis Gonzalo lo utiliza habitualmente como medio para que viva en otro tamaño, en otro formato y con otro terminado. El boceto requiere de tratamiento. Por ejemplo, Luis utiliza con frecuencia también el bolígrafo, la uta, para aquellos bocetos que elabora de un tamaño un poco más pequeño. No tenemos que olvidar que es un gran observador miniaturista. Por supuesto, tiene un perfil futurista. El juego de movimientos circulares, como si fueran hélices de los aviones, la materialización y el desdoblamiento del movimiento y la multiplicación de las cabezas. El acento colorístico amarillo con el efecto de indicar los colores que se funden. No pinta fotografías, ni retratos, ni copias al natural, interpreta las impresiones. Así, es capaz de crear escorzo con contracciones proyectivas. ¿Qué consigue con ese escorzo? Crear la sensación de volumen y jugar con el concepto de la parte sobre la del todo. Tiene vacíos en blanco, rostros, piernas, etc. La parte más pesada casi coincide con el centro geométrico de la obra. No dibuja a nadie en particular, sino que estudia y plasma. Más allá del arte y la ciencia, fue uno de los títulos que también quería ponerle. Luis, al igual que otros personajes históricos, intentaron magnificar la ciencia a través del arte. Luis Gonzalo decía que el arte no cura ni repara, lo que hace es restaurar la conexión con el alma. Y eso es lo que, para ir terminando, es lo que gracias al arte ha conseguido con su vida. Luis Gonzalo, restaurar la conexión con el alma de los que lo quieren, continuando con su legado. Por ese motivo, en el pasado mes de octubre, tuvo lugar la apertura del nuevo proyecto que con tanta ilusión e ímpetu inició Luis. El proyecto que, como decimos, tiene impronta en la dedicación y la vida artística de Luis Gonzalo durante su trayectoria profesional. Su familia, alumnos y amigos han impulsado un balcón hacia las nuevas generaciones, una ventana, como decíamos antes, entre la ciencia y el arte, intercultural, una gran biblioteca de arte y ciencia y una numerosa colección de su legado artístico donde se podrá adentrar para acariciar el juego que nos ha dejado en vida nuestro polifacético ingeniero Gonzalo. De manera paralela, ya se ha empezado a trabajar para poder aperturar otro espacio similar en la ciudad de Jerez, su ciudad natal. Como se ha dicho en algún artículo, un gaditano de Jerez o al revés, que siempre luchó por esa sinergia que debía existir entre las ambas ciudades y, en definitiva, de nuestra maravillosa bahía. Uno de los objetivos es dar coherencia a la imagen proyectada de Luis Gonzalo durante su vida para aumentar esa visibilidad y notoriedad y que se convierta en una sella de identidad del municipio y su provincia. Apostamos desde el centro por un espacio cultural donde congeniará el arte y la ciencia y se hará una gran simbiosis con el litoral gaditano abierto al Atlántico y su aire fresco que conseguirá nuevas miradas artísticas. De este modo, jóvenes talentos del campo de la arquitectura, las artes visuales, de la ingeniería, tienen una oportunidad única de acceder a la sabiduría, a la experiencia y a las ideas de un gran artista como Luis Gonzalo, defensor de las artes y las ciencias para aprender a crecer y tomar el testigo de la inestimable labor de preservar el legado cultural humano. Por último, necesitábamos con este proyecto no tener miedo y obviamente creer firmemente que sigue vivo y que su alma sigue enriqueciendo como siempre hizo a los demás a través del arte y la ciencia. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el nivel ha ido mejorando. El más churretoso, como dice aquí en Cádiz, es el primero. Y conforme hemos ido subiendo, hemos llegado a un nivel cumbre, fundamentalmente por las dos maravillosas presentaciones que han hecho tanto Paco como Belén, y sobre todo por el homenaje tan merecido y tan loable que se ha realizado a nuestro amigo, compañero y maestro Luis Gonzalo. Yo creo que por el tema del tiempo, el año que viene tenemos que organizarlo de otra manera para que nos dé tiempo a tema de debate, porque yo creo que le vamos a quitar la palabra incluso a Serafín, que no va a poder ni preguntar. Yo no vengo más si no hay coloquio. Bueno, Porque se convierte en un monólogo Bueno. que, muy bien, pero hace falta cotejar con los demás. Bueno, con el permiso del presidente, Una pregunta. una pregunta que la va a hacer Serafín en nombre de todo el auditorio. Una pregunta. ¿Le dais la palabra? Bueno, Sí. Sí, bueno, pues Serafín tiene la palabra. Aparte de darte las gracias por la exagerada benevolencia con que me has tratado, decirte que las matemáticas describen también el universo, que se está pensando si las matemáticas son una creación del espíritu humano o un descubrimiento de la naturaleza. Yo quisiera, mejor dicho, le voy a dar una sorpresa, si me lo permitís, al profesor Doña, que no se la espera, seguramente. Cuando aquí hubo una semana de las ciencias, en donde yo hablé de cómo se enseña la ciencia, y uno de los temas era un culo en una taza de café, para llamar la atención al alumno y que se interesaba por lo que iba a decir. Cuando dije lo del culo, me referí a una conferencia que le escuché yo al profesor Doña hace años sobre los culos. ¿Te acuerdas? No. ¿O hay otro Doña? Ah, sí, otro Doña, sí. Ese de que Ese es un ginecólogo López que es Doña, López López Doña, Doña. López Doña. Bueno, vamos, yo creo que el tema es interesante. Habla de eso. Antonio, no des mucho pie que vamos un mar de tiempo. Termino porque se refería a que yo al final le mostré cómo los culos se pueden representar en una ecuación que es la reflexión de la luz en una taza de café, en una cosa curva, cosa que podemos hacer aquí poniendo un anillo y ver que se forma aquí unas curvas que se llaman cáusticas y que yo las bauticé con el nombre de culoides. Y yo recuerdo que me acerqué al profesor Doña, que me regaló su conferencia cuando le mostré las ecuaciones de su conferencia. Nada más. Bien. Bueno, pues Diego, tema para el año que viene. Lo del tema del culo hay que ponerlo en la Semana de la Ciencia culoide. Ponemos una conferencia que sea disecciones culoides. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia y yo creo que no por mí, sino el nivel ha merecido la pena. Tanto agradecérselo a Belén como a Paco. Y mañana nos vemos a las 7 en la casa. Yo no sé dónde será la copa, como la pongan en la azotea, os recomiendo. No, en la azotea, pero que no, porque han cambiado. El salmoreo lo han cambiado por caldito. O sea que yo creo que, vamos, han tenido un cierto detalle, porque un salmoreo ahora ni con jamón. Es un caldito con un poquito de hierbabuena, que no es culoide, pero sí se acepta. Es jamaloide. Muchísimas gracias.